Bien, amados hermanos, ustedes ya conocen un poco de mi historia, breve, pero es para mí estar aquí una bendición. Jesús me salvó a los 15 años de edad y siempre, cada día doy gracias a Él por lo que Él ha hecho por mí. Y sería ilógico pasar desapercibido esa realidad, lo que Cristo hizo por mí, cada día, o en cada momento. Por lo menos en los años 1700 más o menos nació un gran astrólogo famoso llamado Herschel. Y este hombre tenía una gran entrevista en aquel tiempo con el rey Jorge III. Pero antes de entrar al palacio, el rey dijo: voy a investigar quién es Herschel. Y se fue a las notas de quién era él. Pero al darse cuenta de la lectura que había visto de este hombre, se dio cuenta que él había estado en el ejército inglés. Pero en una etapa de estar en el ejército inglés, él había desertado. Y eso era una norma en aquel tiempo, que alguien que desertara la ley lo conducía directamente a la muerte. Y dijo el rey: no, pero para que él se presente ante mí no puede tener esto. Puso y firmó bajo aquellas hojas y puso un indulto para siempre sobre la vida de Herschel. Y cuando Herschel pasó y lo hizo pasar a la sala, le dijo: hoy sí podemos hablar de las estrellas. Todo ser humano, absolutamente todo ser humano, se encuentra en un estado bajo condenación por la ley. La ley señalaba una dirección donde uno tendría que ir. Eso significaba la ley, era una dirección donde uno tendría que ir. Pero todos nos encontramos sentenciados a muerte eterna. Todos, sin excepción de nadie. Trayendo a resaltar los contextos que Romanos dice acerca de este aspecto, Pablo hace una presentación de las evidencias pecaminosas de todo ser humano, que lo hace merecedor de la ira de Dios. Romanos 1, 18 al 32 y también en Romanos 2, 17 al 29. Resalta eso acerca de la pecaminosidad del hombre. Por tanto, el hombre se encuentra la sentencia ahí exactamente para todos los seres humanos, donde tanto judíos como gentiles de todas las naciones somos culpables ante Dios. Somos culpables. Y culpables de muerte eterna. Romanos 3, 9 al 20, él ha venido diciendo en el versículo, inclusive el versículo 12 de este capítulo 3 dice: todos se desviaron. Todos se desviaron a una. Todos. Todos estamos bajo el juicio de Dios. Y es por eso el versículo 19 y 20 de este capítulo dice: por tanto, es imposible cumplir la ley, la demanda de Dios para ser justos ante Él. Diciéndole de otra manera, la ley no mostraba la salvación
pero sí dio a conocer el pecado de cada ser humano en el mundo. La ley. Así Dios, para que pudiéramos entrar en su amistad como hijos, hubo que perdonarnos a nosotros en Cristo de nuestros pecados. Ahora Él puede tratarnos a nosotros sin impedimento alguno. Hermano y amigo que estás escuchando este mensaje, es necesario que reconozcas que la Biblia dice que somos pecadores y te es imposible ser salvo por tus propios méritos. No puede ser salvo absolutamente ningún ser humano por sus propios méritos. ¿Te has preguntado que la Biblia, lo que dice la Biblia con respecto a esto? El pecado es una mancha que aunque se quiera hacer buenas obras, no se puede quitar. El pecado es una mancha que aunque el hombre quiera hacer buenas obras, como lo dicen las religiones a través del mundo, el hombre quiere hacer buenas obras, pero el pecado nunca se va a poder quitar. Absolutamente, nunca se va a poder quitar. Quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 3 y el versículo 21 hasta el versículo 26, lo vamos a leer. Pablo dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Por tanto, hoy a través de estos versículos, hermanos, veremos razones por la cual fue manifestada la justicia de Dios que te harán valorar tu salvación. Voy a volverla a repetir para que quede en nuestra memoria. Razones por las cuales la justicia fue manifestada, la justicia divina, que te harán valorar tu salvación. Y es por eso que comienza este versículo 21 y veremos la primera razón, y es, una razón es que por las obras de la ley nadie puede ser salvo. Nadie. Puede hacer algo bueno, hay cosas altruistas que se hacen a favor de unos a otros, pero eso no dará ninguna ventaja ante Dios. Absolutamente ninguna ventaja. Y es que cuando hablamos de esta razón, que por las obras de la ley nadie puede ser salvo, es que había una ley escrita ahí. Y por eso Pablo comienza aparte de la ley. Antes de eso dice, pero ahora es para darnos a entender lo que él había venido diciendo, que todos esos capítulos, desde el capítulo 1, 2 y parte del 3, está diciendo que el hombre es culpable ante Dios y que todos los seres humanos somos culpables ante Dios. Todos. Pablo dijo, Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales dijo, y levantó su mano en la primera línea de la fila y dijo, yo soy el primero. ¿Podría decir usted eso? Y por eso es que
Dios había dado la ley, pero esa ley daba al ser humano el conocimiento del pecado, le daba el conocimiento del pecado. Los judíos entendían que la ley decía no adulterarás, pero ellos cometían adulterio y entonces se convertían en infractores de la ley, según Romanos 2, 17 al 23. Pero ¿qué de los gentiles? Nosotros, los que no teníamos una ley escrita, como la tenían ellos. Pero ¿qué de nosotros? Ellos no tenían una ley donde podían leer acerca de lo que tenían que hacer. Pero sí la Biblia dice que había una ley escrita en sus corazones. Había una ley, la conciencia misma daba a entender a cada ser humano fuera de la nación judía que era culpable también por su pecado. Que era culpable. Y es por eso es que esta razón dice ahora parte de la ley. ¿Qué hizo Dios? Dios nunca, hermanos, nunca estuvo ausente del ser humano. Nunca Dios estuvo ausente. Él siempre estuvo pendiente desde el principio. Siempre. Pero en contraste a esta ley condenatoria, vemos ahora la justicia de Dios. La justicia de Dios. La justicia de Dios demandaba lo más perfecto, donde nadie, ninguno de nosotros podía cumplirlo, porque era absolutamente imposible. Era imposible. Era absolutamente imposible. Y el versículo sigue diciendo, pero ahora, se ha manifestado la justicia que proviene de Dios. Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Totalmente esta parte habla de la certeza, afirmando la justicia de Dios que es verdadera en Cristo. Primero de Pedro 1:19 dice estas palabras. Nos dice que esta justicia ha sido manifestada, resaltando la idea de poner algo a la luz para que todos puedan verlo. Esa justicia de Dios que pertenece a Dios y que procede absolutamente de Él. Él fue su plan desde el principio. Sabía absolutamente Dios que nadie podía cumplir, nadie. Y que cada ser humano iba directamente al infierno. Al infierno. Iba absolutamente al infierno. Pero 2 Corintios 5:21 dice que Cristo, Él no conoció pecado, Él fue perfecto. Por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador. Él fue el que cargó absolutamente con todo. El versículo termina y dice, testificado por la ley y los profetas. Absolutamente todo, hablando del Antiguo Testamento, todo daban testimonio del Mesías venidero, que él iba a cargar. Isaías, todos los profetas desde Génesis estaba también profetizado acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. No era una noticia oculta que el Mesías iba a venir. No era absolutamente oculto, no estaba ahí oculto. Se habló de que Dios enviaría un Salvador, fue testificada a través de todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. La venida de nuestro Salvador, estaba una noticia favorable para cada ser humano. Y por lo tanto, el versículo 22 dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, para todos, porque no hay diferencia. MacArthur dice, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Pablo dice en Romanos 5:3 esto. MacArthur dice, al hablar de resaltar, que es como un joyero que exhibe un diamante sobre un lienzo negro para que la piedra parezca todavía más hermosa.
nuestro Señor Jesucristo, resaltando lo que Cristo era o lo que Cristo es para nosotros. Todos los méritos, absolutamente todos los méritos deben de ir en Cristo Jesús. Todos los méritos. Y aún, iglesia, al estar aquí, los méritos son para nuestro Señor Jesucristo. Todos los méritos. Es más, entendemos que esta justicia es accesible y es por la fe en Cristo Jesús. Y el versículo dice, porque no hay diferencia. Esta frase nos enseña que la justicia de Dios no hay diferencia en cuanto a que Él pueda salvar a judíos también como a gentiles. No había diferencia. Todos, absolutamente todos, estaban bajo condenación. Todos. Los judíos se jactaban de ser el pueblo de Dios, pero sus actos, su vida, no resaltaba lo que ellos habían o conocían de lo que Dios era en sí. Este pasaje no solo, hermano, nos informa, sino que inspira adoración. La justicia de Dios es como ese diamante sobre el lienzo negro. Cuanto más entendamos nuestra pecaminosidad, más glorioso se verá la obra de Cristo en nosotros. Hermano, que tu adoración sea más profunda para contemplar lo que Cristo hizo por ti. Nuestra adoración sea más profunda para contemplar lo que Cristo hizo por ti. Tu adoración, para glorificarlo a Él, debe ser más profunda. Y por eso podemos entender a través de estos versículos la parte, ¿por qué el hombre no puede ser justificado por sí mismo? ¿Por qué el hombre no puede ser justificado por sí mismo? ¿Por qué? El versículo que sigue nos dice, el versículo 23, para entrar a la segunda razón es, por su condición el hombre no puede ser salvo. Por su condición no puede ser salvo el hombre. Esta es la segunda razón, y es que el pecado nos hace culpables a todos. El pecado, hermano. El pecado es la separación absoluta del hombre ante Dios. La Biblia dice cuando Adán pecó, el pecado pasó a todos los hombres. Absolutamente a todos. Y por lo tanto, el pecado nos hace culpables a todos. Y el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Y por decirlo de otra manera, el hombre sigue pecando, sigue haciendo lo malo. Y por decirlo de otra manera, también hay muchos entre aquellos llamados el pueblo de Dios que sigue haciendo lo malo. O que seguimos haciendo lo malo. Y recuerde eso, el pecado nos hace culpables ante Dios. No habrá absolutamente nada que el día que usted se presente a Dios o que el ser humano se presente ante Dios y tenga que dar referencia de sí mismo, no puede el hombre ante Dios presentarse como justo. Porque el pecado lo hace culpable. Y podemos decir que el pecado no solamente es una acción externa, sino también es una condición interna que afecta a toda la humanidad, absolutamente a toda la humanidad. Por cuanto todos pecaron. No había absolutamente nada que pudiera el hombre hacer delante de Dios para poder ser salvo.
porque era culpable ante Dios. O es culpable ante Dios. Entendemos que el pecar es como errar al blanco. Esa es la idea de errar al blanco. Imagínense que todos queriendo tirar una flecha a la dirección correcta, pero todas esas flechas se dirigen lejos de Dios. Quizás algunos más cerca, pero nunca dan al blanco. Nunca. Nunca. Pablo enfatiza realmente una realidad amplia de la condición de todos los seres humanos. Él está hablando absolutamente que todos, enfatiza eso, todos son culpables, porque todos pecaron. Romanos 5:12 aquí nos demuestra cómo el pecado entró al mundo, enseña la razón de lo que hizo Adán, afectó a toda la humanidad. El salmista en el Salmo 51:5 dijo, hablando siempre de la condición del hombre, dijo: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Realmente él está hablando de la condición del ser humano, de esa condición que lo aparta absolutamente de Dios. Y por eso él dice: en pecado me concibió mi madre. Y otra idea es que el pecado, hermano, nos separa de Dios. Y el versículo 23 termina diciendo: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, de su santidad, de su presencia. Absolutamente, el pecado nos separa de Dios. No puede absolutamente ningún ser humano alcanzar la gloria de Dios por lo mucho que pueda hacer, por lo bueno que sea. Siempre hemos encontrado personas diciendo cuando está alguien allí en un ataúd: qué buena persona era. Y inclusive he oído a algunos que dicen: solo le espera la gloria de Dios. Pero ¿qué de su pecado? Algunos tratan de buscar a Dios sin poder alcanzarlo. Es imposible. Esfuerzos humanos, externos y cualquier cosa que el ser humano quiera hacer, es imposible alcanzarlo. Aunque el ser humano quisiera buscarlo, pero va a carecer del medio por causa de su pecado. Va a carecer del medio de alcanzar su objetivo de estar eternamente con Dios. El pecado no solo hace culpable a todos los seres humanos sin excepción, sino que también los separa a estar destituidos de la gloria de Dios. Incapaces, están desprovistos. El pecado no solo ha afectado a la humanidad, sino también la comunión absoluta con nuestro Dios. No puede un hombre pecador que carece de la gracia de Dios tener comunión con un Dios santo. No puede. No puede un hombre tener comunión con Dios cuando es pecador. No puede. Es un objetivo inalcanzable, absolutamente. Es un objetivo inalcanzable para el hombre. Su pecado estará presente delante de él todos los días de su vida. Todos los días de su vida estará presente su pecado delante de él.
Hermano, no minimice el pecado. No minimice el pecado. Pero tampoco ignore la gracia de Dios. Pero no minimice el pecado. El pecado sigue siendo una realidad en tu vida, en mi vida. Sigue siendo una realidad ahí. Pero no tiene el pecado la última palabra. Vive con seriedad, hermano. Vive con seriedad ante el pecado. Pero también vive confiando en la gracia de Dios que te ha dado en tu salvación. Pero no minimice. Estará ahí de continuo tocando la puerta de los seres humanos, de todos los seres humanos, de continuo. Veremos esta otra razón. En los versículos 24 en adelante dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Otra razón es porque solo hay un medio de salvación. Solo hay un medio de salvación. La ley condenaba. La condición del hombre condena. Pero solo hay un medio de salvarnos. De salvarnos. De estar a bien con Dios. De volver a la amistad con Dios. Solo hay un medio. De ser reconciliados con el Dios que también tiene ira, que también está enojado con el hombre. El Salmo 7:11 dice que Dios está enojado todo el día con el ser humano. Todo el día. Todo el día. Después de haber declarado culpables a todos los hombres y que merecían la ira de Dios sobre ellos, se va a enfocar en el plan de redención que Dios ha dado. Pablo aquí nos va a enfocar acerca del plan de redención. Dios, Padre, puso un medio sobre el cual Él descargaría toda su ira en beneficio del pecador. Puso un medio sobre el cual Él descargaría toda su ira para beneficiarnos a nosotros, para darnos redención. Juan 3:16, un versículo que lo conocemos mucho, dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el Antiguo Testamento se necesitaba un cordero sin mancha, según Levíticos 9:3. Y ese cordero era Cristo, según Juan capítulo 1, versículo 29. La Biblia dice: siendo justificado gratuitamente por su gracia. Él implantó su justicia en Cristo sobre el pecador. Cristo cargó, hermano. Nuestro amado Salvador, el que nos salvó, cargó todo el peso de mi pecado, de la ira de Dios sobre Él. Lo cargó absolutamente sobre Él.
El origen de la justicia de Dios no reside absolutamente en la voluntad del hombre, sino en la acción divina de Dios. Hemos sido justificados, hemos sido declarados justos legalmente por Cristo. Eso nos debe de animar a nosotros a tener ese tiempo siempre de adoración continua a Él, absolutamente a Él. Porque Dios está declarando justo a personas que se merecían la condenación. Cuando uno recuerda al pueblo de Israel y que Dios lo haya a Él escogido para ser su pueblo, y que no tenían ni siquiera un mérito, no eran mejor que los otros, no eran mejores que los otros, pero fue por su misericordia. Fue por su misericordia. Y el texto dice gratuitamente por su gracia. Gratuitamente. Esta es la acción de Dios como un regalo que no lo merecíamos. Absolutamente ninguno de nosotros lo merecíamos. Pero fue un regalo, un amor inmerecido de parte de Dios. Por su gracia. Pablo decía en Efesios 2:8, por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Es un regalo. Si pudiéramos hacerlos una imagen para atrás de nuestra vida, nos daríamos cuenta cuán malos éramos. Y aún si no fuera por la gracia de Dios, hermano, tenemos todo el potencial para hacer lo malo delante de Dios de continuo. Pero es por su gracia. Es por su gracia. Que ahora podemos decir somos lo que somos. ¿Hay alguien aquí que se merecía? En ninguna manera, ¿verdad? ¿Hay alguien aquí? Absolutamente ninguno. Nadie se lo merecía. No soy justo porque me lo merezco, hermanos, sino porque Dios me declaró justo en Cristo. Versículo 24 dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús, fue a través de la redención en Cristo. Él nos libró de la ira venidera, nos libró de la esclavitud del pecado, nos libró para que fuéramos hechos a imagen de Él. Ahora, cuando estábamos esclavizados, Él vino y pagó el precio por mí. Él lo hizo. Él pagó el precio por mí. Cuando estás allá en la cruz, en el Gólgota, los evangelios narran, en una de sus partes, allí dice, dijo él, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dándonos a entender todo el peso de la ira de Dios sobre él. Debe de conmocionar eso a nosotros. Debería de traernos reflexión lo que Él hizo por nosotros. De continuo, debe de traernos reflexión. Jesús es el único medio, absolutamente es el único medio para declararnos justos ante Dios, siendo nosotros pecadores, a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Hermano, vive como alguien que ha sido comprado con un precio eterno.
Vive como alguien que ha sido comprado con un precio eterno. Reconoce que tu salvación no fue barata. Reconócelo. Cristo no solo te salvó, sino que también te compró. Es más, el precio de Él no fue oro ni plata, como dice Pedro, sino a través de su sangre preciosa. Esto significa que tu vida tiene un valor incalculable ante Dios. No vivas como si fueras insignificante o como que si tu salvación fuera un detalle menor. No trates de intentar ganar lo que fue para ti un regalo. No vivas para ti mismo, vive para el que te redimió, para el que te salvó. Vive para Él, porque Él te salvó. Vive para Él. Pablo termina y dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Sabe por qué? Otra razón. Porque no había alguien más que fuera colocado en mi lugar. No había absolutamente nadie que fuera colocado en mi lugar. Nadie. Por eso debemos de amar a Jesús. No había absolutamente nadie que fuera colocado en mi lugar, en su lugar, hermano. Solo Jesús. Él fue perfecto. Él nunca cometió pecado. Cuando Él está allá en la cruz, los que están allí lo injuriaban. Pero uno de ellos, el que está a la derecha, dijo: Él no ha hecho ningún mal. Jesucristo no había hecho absolutamente nada para merecer estar allí. Si tú tienes idea de lo que es realmente eso, pensarías cada día en la cruz de Cristo, en lo que Cristo hizo por usted y por mí. Fue manifestada su justicia a través de su Hijo, demostrando el versículo 26 que Él es el justo. Él va a permanecer siempre justo. Y Cristo, hermanos, murió realmente para darnos a nosotros un lugar que no nos merecíamos. Pero que había un lugar preparado para los que no lo merecen. Y ese eres tú. Ese soy yo. Vive agradecido porque Cristo tomó tu lugar para que tú pudieras estar en el suyo. Recuerda cada día que tú deberías de haber estado en esa cruz. Recuerda, el sacrificio de Cristo no fue absolutamente simbólico, fue real, fue una realidad. Hasta de un punto histórico fue una realidad. Fue una realidad espiritual porque fue el sustituto absoluto para nosotros. Fue una realidad. Él tomó, hermano, tu lugar. Él no merecía la ira, tú sí la merecías, pero Él la recibió. Tú merecías el juicio,
Esta verdad debe de quebrantar tu corazón y renovar tu gratitud por tu salvación de continuo. Debe de renovar día tras día tu gratitud ante Dios, para que nunca se te olvide, o para que nunca se nos olvide lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Hemos visto aquí, hermanos, razones por las cuales fue manifestada la justicia divina que te hará valorar tu salvación. Vimos que por las obras de la ley nadie podía ser salvo. Vimos también que por la condición del hombre nadie podía ser salvo. Vimos también porque solo hay un medio de salvación, y también porque no había alguien más que fuera colocado en tu lugar. Y ya lo hemos explicado. Pero ahora, amigo, tú que estás ahí, que nos escuchas, que no has reconocido que eres pecador, necesario que hoy te acerques a Él. Es Él el único que te puede salvar. Amén. Pónganse en pie. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Tú eres digno, absolutamente digno de adoración. Si hay alguien, Señor, en el que debería reflexionar en cuanto a esto, soy yo, Señor. Todo ser humano, Señor, está desprovisto. Todo ser humano está desnudo delante de ti, Señor. Por cuanto todos, Señor, hemos pecado. Pero gracias sean dadas a ti por Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias sean dadas a ti porque nos salvaste, Señor, sin merecerlo. Porque dejaste tu lugar para hacerte como uno de nosotros y darnos salvación. Oramos, Señor, por cada hermano de esta congregación. Oramos, Señor, para que los bendigas y los guardes y sostengas cada día, Señor, y que reconozcamos cada día nuestra salvación que nos ha sido confiada. Gracias, Señor, por el cuerpo pastoral de aquí, de la Iglesia Bautista Comunión. Gracias, Señor, por el trabajo misionero también de todos aquellos, Señor, que están en el campo. Que los bendigas, que guardes sus familias cada día. Muchas gracias por todo en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga y que la paz de Cristo esté en cada uno de sus corazones.